las ideas se defienden siempre. Porque cuando las cosas se ponen feas, alguien te tiene que decir la verdad. Esto es Más Sociedad, el estreno de día domingo, queridos auditores, de un programa nuevo de la Radio Agricultura, a quien le agradecemos, por supuesto, por este espacio. Mi nombre es Constanza Juve, soy abogada de la Universidad Católica, ex convencional constituyente, y estoy aquí junto a mis contertulios que me van a acompañar todos los días domingo. Eduardo Cretón. Hola, Constanza. No voy a dar el spoiler de quién es nuestra otra invitada. Contento nuevamente de estar en Radio Agricultura, que nos abre las puertas para poder tener este programa. Más Sociedad, un espacio para analizar los temas políticos que están moviendo al país, pero con un poquito más de profundidad. Muchas veces estamos nosotros muy metidos en la contingencia, estamos muy preocupados de la pugna política entre la oposición y el oficialismo, y no estamos pensando ni analizando profundamente los verdaderos problemas que tiene el sistema político, que tiene nuestra sociedad, y esperamos que Más Sociedad sea un espacio para que podamos ir aprendiendo, ir comentando los temas relevantes junto a los queridos auditores de Radio Agricultura. Efectivamente, Eduardo, y para evitar también ahí, evitó el spoiler, Eduardo Cretón, también nos va a acompañar todos los días domingo Catherine Montalegre, también compañera de mil batallas, ex convencional constituyente, abogada también. Oye, muy contenta de estar acá, pero no solamente por estar en Radio Agricultura, de saludar también a los auditores que siempre nos están acompañando en diferentes espacios, pero muy contenta de poder estar con ustedes. Una vez más, parece que nos quedó gustando esto de trabajar juntos después de la convención, así que muy contenta también de poder estar acá y, como decía Eduardo, de poder analizar los temas y analizarlos bien, de poder decir la verdad, ¿cierto? Hacer política con la verdad en temas tan complejos donde parece que muchas veces vale más el eslogan, la frase rápida y no analizar los temas en profundidad. Así que muy contenta de estar hoy día y creo que tenemos temas interesantes, ¿o no? Efectivamente, vamos directo, ya que tenemos que hacer también propaganda en los otros programas, vamos directo al grano, como diría el gran Gonzalo Müller, al que le mandamos un saludo en este día domingo. Tiene que estar ahí sentándose a almorzar, escuchando el programa, así que un gran saludo para Gonzalo. Vamos a partir con el deterioro de la política, ¿ya? A eso nos vamos a dedicar en el programa de hoy. Lo vivimos además, en primera persona. Lo vivimos en primera persona en la Convención Constitucional, y también, bueno, venimos saliendo de una semana que claramente fue dura, una semana que ha tenido de todo un poco, y que también muestra, ¿cierto?, un debilitamiento de lo que es la política y de conducir la política. Entonces, para partir, hay un artículo de CIPER bien interesante que está publicado a principios de este año, que dice que Chile ha experimentado un descenso en la calidad de su democracia. Según el índice de democracia de Economist, a pesar de haber sido considerada una democracia plena en el año 2022, en el 2023 fue clasificado como una democracia defectuosa, descendiendo 6 posiciones en el ranking global. ¿Qué pensamos de esto, Eduardo? A ver, este estudio analiza, entre otras cosas, el proceso electoral, las libertades civiles, el funcionamiento del gobierno, la participación política y la cultura política. Yo creo que todos estos temas son súper relevantes, y muchas veces cuando uno habla del deterioro de la política, te lleva indiscutiblemente a la discusión del sistema político y otras cosas más. Y uno muchas veces cree que las reglas no sirven. Pero yo creo que vamos a hablar también de eso durante el programa, que las reglas en cómo se conduce la política sí conducen a uno u otro resultado. Y esas reglas en el último tiempo en Chile se han debilitado. Hemos experimentado cambios en el sistema político que han configurado un nuevo escenario en la política nacional. Pero también yo creo que esta baja en el ranking de democracia, de pasar de una democracia plena a una democracia defectuosa, tiene también que ver con algo que analiza el estudio, que es la cultura política. Y yo creo que la cultura política en Chile se ha deteriorado. Yo durante la semana vi cómo mucha gente no pudo llegar a sus trabajos en Santiago porque el metro estaba cortado por estudiantes que se creen el Che Guevara y que no permiten que las personas puedan llegar a su trabajo. Me tocó ver una señora con su guagua en brazo que tenía que ir a hacer un trámite, no lo pudo hacer. Y eso te habla un poco del deterioro de la cultura política. Yo creo que la gran herencia del Frente Amplio, del movimiento del 2011, es que deterioró la cultura política. Pasamos de una política de adversarios, donde estaban las ideas sobre la mesa, que muchas veces eran peleas duras. Recordemos en la época de la concertación, entre la Alianza por Chile y la concertación, eran peleas muy duras, pero eran peleas sobre ideas. Hoy día eso se ha cambiado y parece que ni siquiera hay un marco común de entendimiento entre las distintas fuerzas políticas en nuestro país, y yo creo que eso es uno de los grandes problemas que estamos viendo. El deterioro de la cultura política en nuestro país es realmente grave.
De todas maneras, yo ahí te sumo algo más para darle pase a la Cate y vamos a conversar, queridos auditores, de varios temas relacionados con esto, ¿cierto? El sistema electoral, las reglas del juego que finalmente son alteradas. Pero hay un tema de lo que estás diciendo tú, Eduardo, particularmente con estas como nuevas movilizaciones que hemos visto en algunos colegios durante esta semana, de que pareciera que todo o sea, el legado que tiene el Frente Amplio y bueno, el Partido Comunista, que siempre tiene una pata en la calle, como ellos mismos lo dicen, y una pata en la institucionalidad, es que pareciera que uno canaliza esto fuera de la institucionalidad. Y la gran gracia de la democracia y la gran gracia de las reglas, la razón de ser de las reglas, es precisamente el hecho de poder encauzar institucionalmente, porque si no, todo sería un caos, ¿ya? Y eso yo te diré que también en ese sentido, canalizar fuera la institucionalidad es parte del legado, el paupérrimo legado que está dejando el Frente Amplio. ¿Cate? Exactamente, Connie. Yo creo que tú das en el punto. Es el deterioro de la política, de la discusión pública, del debate público, lo que hemos visto en el último tiempo, y que yo creo que más allá del gobierno de Boric, o sea, que sea el legado de Boric, yo creo que es el legado de la bancada estudiantil. Cuando veíamos desde el año 2011 que se empezó a hacer costumbre, ¿cierto?, esto de las marchas, de la violencia, de justificar la violencia para lograr posicionar ideas políticas, yo creo que eso permitió, ¿cierto?, que durante los años siguientes ya no se pudiera sentar a la mesa de manera tranquila a buscar consensos, sino por el contrario, lo único que se buscaba era, como decía Eduardo, atacar al adversario. Y lo hemos visto en el último tiempo, pero especialmente después de los procesos constitucionales, ¿cierto? Donde costaba mucho el poder sentarse a discutir, especialmente en el proceso constitucional que tuvimos nosotros, donde la verdad es que valía más el saumerio, ¿cierto? La política de escenografía, ¿cierto? De poder hacer más un show de la política Los que corpóreos. los corpóreos, o sea, Los la tía amuletos. Pikachu, el dinosaurio, no sé si ustedes se acuerdan en la casa, pero oye, realmente vergonzoso lo que se vio en la Convención Constitucional, pero que hasta los días de hoy lo seguimos viendo en el Congreso, incluso las mismas performances muchas veces del gobierno. Entonces, es lamentable porque efectivamente es ese mismo deterioro de la política lo que hace que la ciudadanía se aleje de la política, porque ve que efectivamente los políticos se ponen a pelear, no están discutiendo efectivamente sobre lo que a ellos les importa, y especialmente no se llega a soluciones a los problemas que hoy día más los aquejan. Y es ese mismo deterioro el que yo creo que es lo que hay que empezar a fomentar en una nueva cultura política, en donde se empiece a respetar a quien se tiene al frente, en donde se empiece a elevar el debate público, que por lo menos en este último tiempo lo hemos visto bien por el suelo. Oye, y súmele, Cate, que bueno, parte de la idea de este espacio de conversación que tenemos acá es decir la verdad, una cosa que falta mucho en política, porque no solamente el deterioro de la cultura política y el enfrentamiento entre derechas, izquierda, oposición, oficialismo, sino que también tiene mucho que ver con parlamentarios que son irresponsables y que votan iniciativas. De hecho, esta semana lo vimos con respecto al retiro del 10%, que saben que son políticas públicas que El en el séptimo largo- retiro. Vamos en Como ya- el séptimo retiro. Ya no sé en cuál retiro vamos, pero Ah. tiene mucho que ver con eso también. Parlamentarios que confunden su labor de legislar con muchas veces creer que son presidentes de juntas de vecinos, están más preocupados de la PR, que es muy Con importante. todo el será, respeto que nos tiene, con que to- tenemos la Junta de Vecinos, este programa se llama Más Sociedad, pero efectivamente, ¿cierto? No cumplen pero su con- rol. no es el rol, o sea, para eso Exacto. hay otros espacios. Y muchos de los parlamentarios que hoy día están en el Congreso no legislan, o si legislan lo hacen con esta lógica un poco populista a la que hemos caído. Pero yo quería volver sobre un punto y aprovechar de preguntarle a la Connie, que es nuestra, además, profesora constitucional Eso, la del profe, equipo. la profe. ¿Qué tanto influyen las reglas? Porque estábamos viendo esto de la cultura política, pero también las reglas del juego, como hablábamos, influyen mucho en la calidad de la política. Nosotros pasamos de un sistema binominal a un sistema proporcional, aumentamos el número de parlamentarios, pasamos de 38 a 50 senadores y de 120 a 155 diputados. O sea, más políticos y no Sí. significa una mejor calidad. Entonces, ¿qué tanto influyen las reglas, el sistema electoral? Las reglas, bueno, esto de alguna forma, en algún momento lo conversamos, ¿verdad?, con los distintos procesos constitucionales, pero las reglas condicionan el resultado. Eso está claro. Y en materia de sistema político es demasiado relevante, pero es como lo menos sexy, ¿no? Cuando Sí. uno habla de temas constitucionales, bueno, no es que el derecho constitucional tampoco Bueno, sea sexy, pero ¿Tú estuviste en la Comisión de Sistema Político en la en la Comisión de convención? Sistema Político, en la Convención Constitucional. La comisión más sexy. Efectivamente, bueno, la comisión más sexy, pero claro, el derecho constitucional o el constitucionalismo en general era algo de lo que no se hablaba mucho hasta estos dos procesos traumáticos o particularmente el primero que fue bastante traumático, el segundo que también terminó fracasando,
pero siempre se habla mucho de los derechos, ¿ya? En materia constitucional. ¿Qué derechos hay que incluir? ¿Qué derechos sociales? Metamos el derecho a la vivienda, metamos otro tipo de derechos. Pero la realidad, ¿cierto?, es de que para poder defender mejor los derechos, uno necesita un buen sistema de reglas, que quizás no es lo que más se comenta, pero es por lejos lo más relevante. Y en esto, tú lo decías bien, Eduardo, las reglas y los cambios que se han hecho en las reglas del sistema político han influido directamente en el deterioro de la política. Y yo les diría que en general hay varios elementos, y uno de esos es el sistema electoral. El hecho, esto es un concepto que quizás es medio, pero normalmente cuando uno piensa en ciertas palabras que como que se volvieron malas palabras, ¿verdad? Estos últimos años, el lucro es una mala palabra, el binominal pareciera que es una mala palabra. Y la realidad, ¿cierto?, es que el binominal era un sistema bastante simple, que buscaba sacar 2 diputados por distrito. Eso así de simple, ¿cierto? Eso es binominal. Que la gente que nos está escuchando, yo me acuerdo, porque yo era chico todavía, que se hablaba mucho del doblaje. Sí. Oye, no vayan a doblar en este distrito. ¿Cómo funcionaba así en simple el sistema binominal? Bueno, en simple, se recordarán quienes nos están escuchando, el binominal implicaba que teníamos distritos más chicos de lo que tenemos ahora. ¿A qué me refiero con distrito? El país se repartía en 60 pedazos, si lo quisiéramos ver desde ese punto de vista. Y si es que lo comparamos con lo que tenemos hoy día Chile se divide en 28, Exacto. no en 60, ¿cierto? Entonces teníamos distritos más chicos, lo que permitía también un mayor acercamiento del representante con sus representados, con los ciudadanos. Por dar un ejemplo, hoy día el distrito 8, que es Maipú, Cerrillo, Estación Central, tiene 1,5 millones de habitantes y elige 8 diputados. Vaya a preguntarle al ciudadano de Maipú si conoce a 2. Claro, Ni, si o conoce sea, a todos ni los nosotros diputados. que quizás estamos más metidos, que consumimos mucha política en el día a día, podemos quizás nombrar más de 2. Ahora, el tema del binominal, al final a lo que apuntaba era que se asumía que iban a salir un parlamentario por cada sector político. ¿Eso qué quiere decir? Que tendía a ir hacia la mayoría y hacia una lógica más bien de consenso, de consenso. ¿Cuál era el, comillas, riesgo de eso? Era que podían doblar. ¿Qué significa eso? De que en la práctica un bloque sacara tantos votos que en la práctica se quedara con los 2 cupos, y por lo tanto no tenías un representante de derecha e izquierda, sino que tienes 2 de derecha o 2 de izquierda. Pero al final del día era un sistema que uno no es que uno tenga que volver atrás, pero sin duda es un sistema que promueve algo que en Chile no tenemos hace mucho tiempo. Promueve la gobernabilidad. Versus lo que sería esta representatividad que está mal entendida y donde vamos a hablar después más adelante, los parlamentarios del 1%, etcétera. Todo tiene que ver un poco con eso. Cate, tú querías. Sí, no, y efectivamente yo creo que una de las grandes preguntas que se hacen probablemente los chilenos es, bueno, ¿y qué beneficios fue los que trajo el sistema de Hunt, cierto? Y si es que se pudo solucionar en cierta manera el problema que traía. El sistema proporcional. Exacto, el sistema proporcional. Y si se pudo solucionar en cierta manera los problemas que existían antes o de los cuales se quejaba la ciudadanía, ¿cierto? Que era en cierta manera que habían 2 grandes fuerzas políticas y que siempre eran los mismos, o los políticos los mismos de siempre, etcétera, etcétera, que se mantenían en el poder por tantos años. Y bueno, la verdad es que hoy día parece que, independiente si es que se han solucionado o no los problemas, lo cierto es que hay nuevos problemas, y esos problemas de repente dan con efectivamente lo que tú decías, Connie, que tengamos representantes que en realidad no representan mucho a la ciudadanía, porque salen con muy poca votación, y la ciudadanía igual nos dice, o sea, yo no entiendo cómo el que sacó 10 votos no salió electo, y el que salió con 3 votos o 2 votos, o los diputados del 1%, como se llamaban en algún momento, salen electos y nos representan cuando en realidad pareciera que no se toma en consideración el voto de la mayoría. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que además del sistema político y las reglas que tú bien lo planteáis, Connie, yo siento que también una de las cosas que ha permitido que en cierta manera se haya debilitado, ¿cierto?, la cultura política, el debate político, etcétera, es también el debilitamiento de los partidos políticos y la fragmentación de los partidos políticos. Hoy día tenemos 24 partidos políticos, creo, si no me equivoco, en donde es muy difícil poder llegar a acuerdo con tantos partidos
y tantas diferencias de opinión, de principios, de posiciones, de postura, que yo creo que ha debilitado un poco que en Chile se pueda ir tomando consenso para ir avanzando en la solución de los problemas que Chile necesita. Y ese tema lo vamos a dejar para el segundo bloque, porque el tema de los partidos políticos es precisamente el tema que vamos a conversar el siguiente. Y que es muy el entretenido ese siguiente. tema. Ya bueno, después del corte. Estamos de vuelta, querido auditor, en este día domingo, hablando del deterioro de la política. Nos gustaría estar hablando de temas más felices, pero la realidad es que Pero Chile está complicado. Fíjate, Connie, que es un tema muy de sobremesa. Me imagino que ahora están en la sobremesa. Y en Chile, en la sobremesa, en la familia se hablaba de política. Se hablaba mucho de política. Yo me acuerdo en mi casa. Tú eres sureño, entonces también ahí. Pero yo me acuerdo en mi casa, típica familia. Por eso somos los tres prototipo. sureños, en realidad. Los tres sureños. Perdona, los tres somos sureños al final. ¿Verdad? Maullín, Valdivia, sí. y la En este Minería momento Victoria. todos preguntándose qué es Maullín, digamos, pero bueno, una comuna del sur de Chile, bonita, bonita, muy bien Oye, bonita. pero yo me acuerdo mucho de esas comidas de sobremesa. Mm. A mí, en mi caso, una familia bien pluralista, y donde estaba el típico tío de la Concertación, que había, digamos, marchado en contra de Pinochet y la dictadura. Estaba mi padre, que siempre representó un poco más a la derecha, y se daban discusiones políticas bien interesantes, pero siempre había un marco de entendimiento. Yo creo que pasaron las generaciones y uno se empezó a encontrar ya no con ese tío concertacionista, sino que con esa prima que estaba probablemente, que venía del liceo, de la toma feminista, y ya no había mucho marco de conversación posible. O con ese primo que había salido del movimiento estudiantil. Entonces, para evitar eso, yo creo que en la familia chilena se dejó un poco hablar de política, y yo creo que más sociedad, este programa que estamos estrenando, busca un poco que la sobremesa del domingo se vuelvan a poner temas sobre la mesa, tan importante como lo que hemos puesto, si es que las reglas influyen o no influyen en la calidad de la política. Yo creo que el cambio del sistema binominal, con todos los fallos que podría haber tenido el sistema binominal, la principal crítica que se le hacía es que no permitía que ingresaran fuerzas nuevas. Bueno, se cambió el sistema político y ahora han ingresado varias fuerzas nuevas, porque tenemos 24 Sí. partidos políticos distintos, y yo creo que en Chile muchos de estos partidos políticos representan una misma corriente. Cuando uno lee la declaración de principios, por ejemplo, de la UDI o de Renovación Nacional, hay pocas diferencias. Cuando uno lee la declaración de principios de la UDI o del Partido Republicano, hay pocas diferencias. Cuando uno mira la declaración de principios de Amarillos y Demócratas, prácticamente no hay ninguna diferencia. Sí, como Cuando que uno casi mira- que se juntaron a. Cuando a uno mira lo redactar que el- podría defender el PPD con la democracia cristiana, tampoco. Entonces yo creo que en Chile hay grandes corrientes políticas, pero que esta fragmentación ha llevado a tener distintos partidos políticos. Y ahí, Kate, yo te quiero preguntar, ¿cómo ves tú el escenario hoy día, con 24 partidos políticos distintos? Si es que tú crees que debiésemos, en el fondo, avanzar a una reunificación o un reordenamiento del tablero. Mira, yo creo que lo más importante es entender hoy día cómo los chilenos no se sienten representados por los partidos. O sea, no sé si les pasa, pero las personas cada vez están militando menos y agradecen mucho más incluso cuando las personas son independientes. Como que pareciera que hoy día está como de moda el ser independiente, el no militar en un partido político, y es mal visto militar en un partido político. Es más dentro de los más jóvenes, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno está como con los amigos y les pregunta un poco de, oye, no, ¿y tú qué onda, qué pensáis? No sé, ¿militáis en algún partido? Y todo es como, no, ¿cómo voy a estar militando? O sea, como que ojalá se manteniera la independencia, y en eso creo que es bueno hoy día relevar un poco el rol que tienen los partidos políticos. O sea, yo creo que los partidos políticos más tradicionales, los que en cierta manera se hacen responsables de sus liderazgos, del rol que cumple cada uno de ellos en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la discusión política, creo que es elemental para nuestro país y ha sido elemental en las últimas décadas. Pero a diferencia de lo que hoy día vimos o en el último tiempo hemos visto con los movimientos sociales, ¿cierto? Como la Lista del Pueblo y con sus representantes que en la Convención Constitucional dejaron mucho que desear y que nadie se hacía responsable. Era como que cometían errores, no sé, por ejemplo, validaron la violencia, impulsaron, ¿cierto?, que se quemara todo Chile y nadie se hacía responsable. Y después cuando salía Rojas Vade, ¿cierto?, y decía, bueno, en realidad no tengo cáncer. Y la Lista del Pueblo, no, es que ¿saben qué? Yo no me hago cargo, no me hago responsable. Se
desintegraron, luego se volvieron a reunificar, pero en realidad lo que pasa con estos movimientos que no tienen la disciplina, que no tienen las reglas claras, que no se someten, ¿cierto?, a el escrutinio que sí tienen los partidos formales, tradicionales, creo yo que lo que hace es que se genere una desigualdad en el trato entre los partidos y los movimientos, y que los movimientos finalmente no se terminen haciendo cargo ni responsables de las acciones que realizan sus representantes. Y en eso creo yo Y la Cate anda con fichas de militancia acá. Porque claro, alguien por está si quieren interesado. firmar. No, pero especialmente en eso creo que hay que tener ojo con el tema del rol que cumplen los partidos políticos y relevar esa misión que tienen dentro de nuestra democracia. Oye, mira, fíjate, la última elección de parlamentarios, 6 diputados entran al Congreso con menos del 2% de los votos y 4 con una preferencia del menos del 1%, lo estamos viendo ahí en pantalla. Y esto tiene mucho que ver con el sistema, con las reglas del juego. Y esto de la distinta fragmentación tiene que ver con los requisitos para poder formar un partido político. Yo le quería preguntar a nuestra profesora de Sí. Derecho Constitucional, y que mucha gente hoy día estamos, de hecho mañana, día lunes 29, se cierran las inscripciones a las candidaturas de alcalde. Uf, Entonces, la gente así se es. pregunta cuáles son los requisitos para crear un partido político, porque hoy día parece que alguien se despertó con ganas de crear un partido político, va y lo inscribieron al CERVEL, digamos. Levanta una piedra y aparece un partido político. Efectivamente, bueno, si hoy día es relativamente fácil poder armar un partido político, y por otro lado también, pero mira, más allá de que los requisitos sean fáciles de poder armar un partido con respecto a la constitución de los partidos, ¿cierto? Uno lo ha podido ver ahora con demócratas que están viendo dónde se constituyen. Uno se tiene que Claro. constituir en una determinada cantidad de regiones para ya ser un partido político nacional. Disculpa, son en 8 regiones a nivel nacional o 8 3 regiones. regiones continuas. Eso Exacto, hizo la norma. exacto. Eran 8 regiones a nivel nacional, no me acordaba de las 3 continuas, Sí. pero al final con eso se puede constituir nacionalmente. Ahora, el tema no pasa tanto, creo yo, por los requisitos, sino que más bien por los incentivos. Claro. Si tú tienes un sistema electoral que en la práctica lo que hace es, como su nombre lo dice, fragmentar, ¿cierto? Ese es el concepto del sistema proporcional, el de Ont que se planteó para las parlamentarias. El incentivo es a crear partidos porque la probabilidad que tengas para entrar en el sistema es muy alta. Y es por eso que aumentó exponencialmente la cantidad de partidos políticos en Chile. Y como bien decías tú, Eduardo, antes, hoy día tenemos 24 partidos políticos. Fíjense que con el cambio de la reforma constitucional que se quería hacer en el proceso constitucional número 2, no voy a entrar en detalle respecto de las reglas ni nada, pero se estimaba que podían bajar de 24 a 10 partidos. O Claro. sea, el puro cambio del sistema lo que hace es precisamente generar los incentivos para. Entonces, esta lógica, por ejemplo, de que puedan haber partidos que en la práctica se unifiquen, por ejemplo, lo que está pasando con el Frente Amplio, Sí. eso se da fundamentalmente por los incentivos que se generan. Porque finalmente lo que busca esta reforma que se está discutiendo hoy día era este famoso umbral del 5% y exigirle a los partidos que para poder sobrevivir a una elección tengan que haber electo al menos o haber obtenido el 5% de los votos Exacto. populares. Porque hoy día en el fondo no se le exigen requisitos de rendimiento a los partidos políticos. Exactamente. Y de hecho está viendo yo ahí la norma, te exigen para constituir en cada una de estas regiones el 0,2% de aquellos que sufragaron en la última elección. Entonces la verdad es que son poquitas firmas. Son poquitas firmas. Po. Y además no se le exige un requisito de poder tener un resultado electoral, digamos, y eso en el fondo genera que los partidos políticos se puedan crear y muchas veces que hay que sumarle acá otras normas más que tienen que ver con el financiamiento público de la política, bueno, varias cosas más. Pero hay algo, Katy, que se está preguntando la gente, sobre todo por mañana, que ya vamos a ver las listas de quienes inscribieron sus candidaturas, que tiene que ver con los independientes también. Sí. Porque acá no solamente es fácil crear un partido político, sino que es muy fácil también juntar las firmas como candidato independiente. Entonces, bueno, el partido no me quiso llevar, perfecto, renuncio con el mes de anticipación, porque está la famosa ley antidíscolo, creo que son 6 o 8 meses de anticipación, Sí. y me voy por fuera, junto a las firmas y me voy por fuera. Bueno. El tema es que uno ve que hay comunas que basta conseguir 80 firmas y puede ser candidato. Sí. Sí, no, y vemos además cómo, vuelvo a reiterar eso, o sea, cómo se ha debilitado la importancia de la militancia, del partido político, del representar ciertas ideas y ciertos principios, que nos pasaba también en la convención, cuando tú veías a los independientes, pucha, uno de repente decía, oye, pero ¿y cómo van a votar los de la lista del pueblo? ¿O cómo va a votar el independiente X que está, no sé, en determinado conglomerado, pero que en realidad no se sabe lo que piensan? Y nos pasaba que efectivamente nos llevábamos muchas sorpresas, ¿cierto?, en las votaciones. Y yo creo que eso genera también un poco
una mayor fragmentación. O sea, lo vemos con los partidos políticos, pero también lo vemos con estos movimientos independientes o personalismos dentro de la política. Y junto con eso, no sé, como quizás la Connie nos pueda orientar un poquito más en este tema, pero cuando tú ves que además los partidos hoy día van bajando en su calidad. O sea, hoy día vemos como por ejemplo en el Frente Amplio con el Partido Común, es cierto que el mismo Cervel llamó a la disolución por faltas graves que habían cometido y la verdad es que eran reiterativas. O sea, tú ves que en verdad la calidad de los partidos políticos, según lo que yo veo, han ido disminuyendo. No sé si, Connie, tú lo ves así, No, en los partidos nuevos. y la falta de rigor. Si piensa que creo que el Frente Amplio como partido llevó mal la escritura de Constitución. O sea, ni siquiera la escritura de Constitución del Partido Nuevo lo hicieron bien, ¿no? Pero mira, yo creo que alguna vez hubo una polémica sobre las firmas, ¿cierto? Las cajas, estas que llegaban la firma de los... De hecho, quería tocar un poco ese punto, porque en general los políticos no tenemos muy buena reputación o muy buena fama. Es verdad. Y eso es una realidad, y en parte obviamente hay responsabilidad de los mismos políticos, pero también hay un tema que yo creo que es bien relevante, que quizás como la pregunta original, que es ¿para qué sirven los partidos políticos? ¿Por qué son importantes? Pero uno siempre dice, bueno, son importantes los partidos políticos, pero ¿por qué son importantes? Claro. Y quizá yo, bueno, me pregunto un poco eso, y uno puede decir que los partidos políticos son muy importantes, porque a diferencia de lo que son todos estos grupos de interés, y que de nuevo volvamos a la Convención Constitucional, hay gente que nos dice estamos medio traumados, cosa que es cierta, porque vimos, ¿cierto? Claro. En primera persona lo que ciertos grupos quieren para Chile, y que no es nada bueno. La gente que fueron independientes por parte de la lista del pueblo eran representantes de distintas causas locales, ¿cierto? Eso. Agua, temas relacionados con medio ambiente, tema salud, indígena. Y lo que hace un partido político, a diferencia de lo que son esos grupos de interés, que es muy legítimo que existan, es de que tiene una visión común respecto de, una visión respecto de la sociedad, respecto de lo que es el bien común, y por lo tanto eso te permite poder orientar la información que tienen las personas cuando votan por esa persona. ¿Por qué normalmente la gente se enoja cuando ve un parlamentario que vota de una determinada manera? Muchas veces se enoja porque uno dice, chuta, yo voté por este gallo, claro, para que votara porque me dijo que pensaba así. Entonces, de repente, cuando es finalmente esa frustración que uno tiene como elector cuando vota por alguien y que está votando de una manera distinta de lo que uno piensa, porque para eso se tratan los partidos políticos, te permiten tener más información para la ciudadanía, porque el concepto de independiente pareciera que es como, por lo menos el tema de la convención era como bueno por el hecho de ser independiente. Sí, claro. Esto es como, bueno, no voy a dar ejemplos, pero estaba pensando... Me lo reservo. Rojas Vade era bueno por ser independiente. No, voy a votar por él porque es independiente. Ya, pero... Ok, pero ¿qué piensa claro, la ¿no? Otro tema ahí, disculpa que te interrumpa, que estaba perfecto, porque así de hecho daba un poco el pase. Quería volver un segundo atrás porque encontré que era importante tocar ese tema primero. No, es que yo quería tocar un tema que tiene mucha relación con lo que tú decías, que es esto de que cuando uno vota por un partido político más o menos sabe lo que defiende ese partido político, porque está en la declaración de principios, porque puede ver la declaración de los líderes de ese partido político, claro, porque es un partido que le genera confianza, etcétera. Pero esto de la fragmentación también ha generado que haya mucho parlamentario que es República Independiente dentro de las bancadas, y hemos visto también en las bancadas del Congreso cómo se han ido fraccionando. Veamos, por ejemplo, lo que le pasó al Partido Republicano, que entró con una bancada y que después se fue saliendo Johannes Kaiser, Gloria Navellán, y se han ido una serie de personajes a otros Gonzalo de la Carrera, lo que ha pasado con la democracia cristiana, donde también hay una escisión y terminan algunos yéndose de la democracia cristiana a demócrata. Bueno, muchos también de republicanos anteriormente eran militantes de la UDI, y así se va produciendo esto, pero se genera un efecto de ciertos parlamentarios que son república independiente dentro de sus bancadas. Y hay una norma que ha estado, y que yo les quería preguntar a ustedes dos, que ha estado muy en boga en el debate que se está dando ahora en el Congreso, y que también estuvo presente en los debates constitucionales, que tiene que ver con la famosa orden de partido, por una parte. Sí. Yo sé que nosotros tenemos amigos como Marcela Cuyos que le carga esto. Un saludo para nuestra querida próxima alcaldesa de le deseamos el mejor de los éxitos. Pero también hay otra norma que tiene que ver con si es que el parlamentario renuncia al partido, pierda el escaño y el escaño pasa al partido. ¿Qué opinan ustedes de estas dos cosas que han estado? Yo tengo mi opinión, pero quiero escucharla a ustedes. Esa opinión la vamos a dejar para el siguiente bloque, que se llama La Hora de la Verdad. Así que nos vamos a una pausa y volvemos.
estamos de vuelta con el último bloque de este primer programa de Más Sociedad en Radio Agricultura. Y este bloque, que es el último, se llama La Hora de la Verdad, auditores, queridos auditores. ¿Y por ¡Qué qué miedo! ¿Por qué se llama La Hora de la Verdad? Porque vamos a decir las cosas que probablemente la gente no quiere decir, pero que se tienen que decir. ¿Ya? ¿Se entendió, no? Sí. Se entendió. Ya. Vamos a decir cosas que quizás, no sé, no son necesariamente políticamente correctas, ya que estamos hablando del No digamos que somos muy debilitamiento de la- políticos correctos. No, aquí. pero por lo mismo también vamos a dejar este bloque como la hora de la verdad. Me Entonces, encanta este Eduardo bloque. había dejado una pregunta Es mi bloque planteada. favorito este. De todas maneras, tú habrías partido con este bloque, habrías tenido Sí. un programa entero de la hora de la verdad, Catherine Montalegre. Ese hubiera sido mi programa, La Hora de la Verdad. A ver, Una Cate. hora. Oye, no, con lo que plantea Cretón, especialmente Eduardo decía, bueno, oye, ¿qué opinan ustedes de esto, de lo que se está hablando específicamente de la orden de partido, ¿cierto? La disciplina también de partido, especialmente cuando un diputado ya electo, para que las personas entiendan, ¿cierto? Luego de estar dentro de una bancada, vota distinto a la orden de partido, si es que se tiene que sancionar o no, si es que debe perder el escaño o no, fue una de las grandes Perdónate, discusiones. la orden de partido al final, solamente para cerrar, o sea, para redondear esa idea, es que el partido determina una forma de votar y si uno se sale o no se sale de eso. ¿sí? Exacto. Es decir, el partido toma una posición, ¿cierto?, en un debate determinado, en una votación determinada, y puede pasar, ¿cierto?, puede darse ciertos casos, se da harto en el último tiempo, que los parlamentarios, los representantes votan, ¿cierto?, de manera distinta a lo que han ordenado sus partidos. Y bueno, en eso se discutió bastante en el proceso constitucional, al menos en el último se discutió bastante sobre si este diputado, este parlamentario, ¿cierto?, debía perder el escaño en caso de votar distinto o de no acatar las órdenes de partido en el desempeño de sus funciones. Y la verdad es que, claro, habían personas que dentro de nuestro sector en su mayoría estaban de acuerdo y otros voces más o menos disidentes como Marcela Cubillos que decía, bueno, a mí no me gusta esto porque creo que el diputado tiene autonomía también para representar a su distrito, a su región y muchas veces puede tener una posición distinta siempre y cuando esté argumentada. Ahora, yo siento que efectivamente es algo complejo porque el diputado salió electo por los votantes, ¿cierto?, que lo eligieron como representante y creo que por votar en contra, ¿cierto?, de una orden de partido, quedar o perder el escaño creo que es una sanción quizás excesivamente gravosa para una decisión que podría solucionarse de otras maneras disciplinarias. O sea, yo creo que efectivamente tienen que haber medidas disciplinarias, pero podría ser al menos contradictorio con la democracia el hecho de que esta persona o este diputado pierda el escaño. Al menos en mi posición. Ahora, creo yo, eso sí, que efectivamente debemos ir avanzando en medidas que logren mayor disciplina, mayor calidad de la política, mayor calidad de los representantes de la política. Y en eso, porque en el último tiempo, y en esto quiero preguntarle a ustedes la hora de la verdad, ¿qué les ha parecido lo que hemos visto, que yo creo que es el peor de los fraudes de la historia que ha hecho algún partido político, lo que ha pasado con Democracia Viva, que pareciera, ¿cierto? ¿Está viva la democracia viva? Pucha, que eran vivos los de Están Democracia vivos, ¿no? Viva, que crearon todo un modus operandi para poder hacerse de la plata de las organizaciones del Estado, digamos, para llevar adelante organizaciones o movimientos, ¿cierto?, que finalmente lo que hacían eran utilizar ese dinero no para los fines para los cuales eran otorgados, sino para llevar adelante campañas políticas o posicionar a personas en diferentes territorios para luego ser candidatos. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, a mí por lo menos, ya que estamos en la hora de la verdad, me parece de los modus operandi de la política, pero realmente más gravosos que hemos visto en el último tiempo. Después de Rojas Vade, esto es lo más chanta que he visto en el último tiempo. Bueno, Y hemos visto ya que harta cosa estamos chanta. en la hora de la verdad, yo creo que hay cosas que a uno no le gusta decir mucho, pero hay que decirlas. Todos los partidos políticos han tenido escándalos de corrupción. Así Yo es. creo que la corrupción está instalada hoy día en muchos modos operandi de los partidos políticos y por lo tanto acá no hay que apuntar simplemente a los que están en el gobierno, sino que a todo el sistema electoral. Y en ese sentido yo creo que hay que también revisar el tema del financiamiento público a la política. Hoy día los partidos reciben financiamientos públicos por la política, al mismo tiempo que le han puesto trabas para recibir financiamiento de sus propios militantes y sus propios Sí, donantes. exacto. O sea, hoy día si usted quiere donar a un partido político tiene muchas más trabas, pero el Estado le paga a los partidos políticos y eso ha permitido, digamos, la hora de la verdad, personas que como Franco Parisi hacen campañas de Estados Unidos, que no me Sin imagino pisar- que sin pisar el país. No pisó el sin país. pisar el y sacó país, 1 millón de o votos. candidatos como Marco Enrique Ominami, que
acostumbran a ser candidatos. ¿Por qué? Porque después la devolución de votos del server le llega a la cuenta personal del candidato. Ojo con eso. Todas las boletas por cobrar llegan a la cuenta personal del candidato. Así que yo creo que ahí también hay un tema que nadie quiere decir, pero que hay que revisar: el financiamiento público de la política. Necesitamos menos parlamentarios. Yo creo que hay que achicar los distritos, reducir el número de parlamentarios, aunque les duele a nuestros amigos que son parlamentarios, pero es algo que se tiene que hacer de todas formas. Necesitamos hacer ajustes en el sistema político. Por ejemplo, que las urgencias efectivamente se cumplan. Hoy día el gobierno pone urgencias y si se quiere se vota, si se quiere no se vota. Necesitamos que el sistema político respete la Constitución, lo hemos visto a raíz del voto obligatorio. O sea, si es que los políticos y las autoridades, que son los primeros en llamar a respetar las reglas, no cumplen con la Constitución, que es la regla más básica de todas, bueno, ¿qué queda para el resto? Sí. Necesitamos elevar el estándar ¿Con de qué los, cara, digamos? de los representantes para tener políticos que efectivamente legislen, parlamentarios y diputados que legislen, alcaldes que hagan bien su trabajo en las municipalidades, con transparencia y con eficiencia de los recursos. Y yo creo que hay algo que también tenemos que decir, sobre todo para nuestro sector, es que no sacamos nada con llegar al gobierno el próximo año si es que no tenemos una mayoría parlamentaria clara, porque sin 78 parlamentarios de una amplia coalición, la verdad es que ninguno de estos cambios va a ocurrir en el Congreso, y ser gobierno sin una mayoría parlamentaria el próximo año va a significar que sigamos en este bucle y este vaivén de un país que vive con inestabilidad y con chilenos que hoy día lo están pasando mal, producto de que la clase política no está haciendo su Y trabajo. sobre todo que los últimos casos de corrupción se han dado en los municipios, y ahora que estamos a puertas de elegir nuevos representantes, ojalá que esos nuevos representantes vengan también con una mejor calidad de la política. No, pero bueno, la verdad de Eduardo Cretón fue durísima, Uf, imposible durísima. poder Le pegó a todos. poder Como que tratar no se de salvó nadie. equiparar eso, pero yo voy a, o sea, ya que estamos en la hora de la verdad, yo voy a decir también algo que es muy impopular, complementando lo que decías tú, pero se entiende, ¿cierto?, de que después de 2 procesos constitucionales fracasados, con la cantidad de recursos que se han invertido, con la cantidad de tiempo, con la cantidad de estrés que ha significado también para las personas, no solamente en las discusiones políticas, sino que también en términos de las elecciones y las votaciones que hemos tenido: plebiscito de entrada, plebiscito de salida, otro plebiscito, la elección de consejeros constitucionales, la elección en su momento convencionales constituyentes. Se entiende eso, ¿cierto? Pero, complementando lo que decía Eduardo antes, necesitamos una reforma constitucional para el tema del sistema político. Es impopular, por supuesto que es impopular. Probablemente la gente que nos está escuchando hasta ahora en la casa va a decir, Ojo, dice pero ya ¿cómo- va, pero pero ¿cómo se basta le ocurre? con el Pero tema ¿cómo se le ocurre? que se constitucional. entienda algo, Constanza, porque después la gente lo puede malinterpretar. Una reforma constitucional necesaria para el sistema político no quiere decir que nosotros seamos sí, partidarios de abrir un tercer No, proceso constitucional por ni ningún una de esas motivo. cosas, para que no lo vaya a pescar el Frente Amplio. De repente se le ocurre revivir eso. oye, además de que... Y además aquí- que no hay plata para otro bueno, proceso además, pero además que nos registren, porque nosotros 3 estamos Eso, en es contra verdad. de armar No el segundo queríamos- proceso, pero las nunca cosas quisimos son otro lo que proceso. son, ya que estamos en la hora de la verdad, el minuto de confianza. Ninguno está de acuerdo con eso, pero claro, se necesita, para poder hacer estos cambios, que es el sistema electoral, disminuir, ¿verdad?, la cantidad de parlamentarios, tener distritos también más chicos, hay que hacer una redistribución de eso. Sin duda que se requieren modificaciones legales, pero también reformas constitucionales que son importantes, y además donde se puedan generar buenos incentivos para que el Congreso, si bien tiene que ser obviamente un contrapeso del presidente de la República, el del presidente que esté, de cualquier color político, se necesita también cambios a esas herramientas, porque hoy día al final el gobierno tiene, cualquiera sea el gobierno, el sartén bajo mango en muchas cosas. Sí. En el tema de la urgencia, que quiere decir darle prioridad a ciertos proyectos de ley, tiene iniciativa exclusiva de todos los temas de gasto y una serie de otros temas. Tiene además, o sea, controla finalmente la agenda, y el Congreso en la práctica termina generando una tensión que eso se tiene que abordar. Entonces, se requiere una reforma constitucional que no sea una reforma constitucional de un nuevo proceso, ni crear una nueva constitución. Chile ya lo ha dicho fuerte y claramente que no puede haber un nuevo proceso constitucional, pero sí se requiere una reforma constitucional, y es de esperar de que sea pronto. Porque además estamos en el peor de los mundos en este país, que es un presidencialismo fuerte, Sí. con congresos que no son afines al presidente. ¿Por qué? Porque las mayorías son muy frágiles, está todo muy fragmentado. Pero es verdad, yo coincido con Constanza, se requiere meter, como ustedes siempre le decían en la comisión de sistema político, la sala de máquinas. La sala ¿ah? de máquinas. Y por eso yo quiero volver, y quizás con esto ya ir cerrando, pero sobre un punto que planteamos al principio del programa, que es las reglas sí
determinan resultados, y las reglas con las que hoy día estamos funcionando, al menos en el sistema político, dejan mucho que desear, porque la verdad es que llevamos ya más de una década prácticamente donde los presidentes no tienen mayoría parlamentaria y no pueden hacer mucho, no pueden llevar adelante sus programas de y gobierno. solo para ir concluyendo con lo mismo que tú dices, Cretón, decirle a quienes nos escuchan, a los ciudadanos que de repente escuchan este tema de las reglas y como que en cierta manera ven que es un tema súper fome, pero las reglas son los límites para los políticos. Exacto. Y la ciudadanía muchas veces dice, oye, en verdad estamos chatos que los políticos hagan lo que quieran, que se pasen por encima de todo, que abusen del poder, etcétera. Bueno, estas reglas, el que los políticos las cumplan, el que no se salten las reglas del juego, es elemental. Y para eso no solo vale con que nosotros podamos hacer estas denuncias en un programa de televisión o a llamar a los políticos para que cumplan las reglas, sino que también la ciudadanía puede exigirle a sus representantes que no se salten las reglas del juego. Que cuando estén votando en contra de lo que dice la Constitución, que cuando presenten proyectos de ley que son inconstitucionales, los chilenos, los representantes los que votan por esos representantes sean los primeros en decirles, no te saltes las reglas, esto no corresponde, y si tú vuelves a hacer esto, no voy a volver a votar por ti. Creo que es lo mínimo que como ciudadanos tenemos como responsabilidad, el exigirle a los políticos que cumplan las reglas del juego. Mínimo. O sea, es lo mínimo, ¿cierto? Y además de repente se olvida, pero tanto los ministros, como el presidente de la República, como los parlamentarios juran o prometen respetar la Constitución y las leyes. Pareciera que es una cuestión como bien obvia, pero no es tan obvia. Y lo vimos, de hecho, esta semana con el veto, con el tema del veto, este veto obligatorio, pero no obligatorio. Vi una carta en el Mercurio, como para ya también ir concluyendo, muy, muy divertida, pero muy cierta, que es, bueno, entonces de repente no paguemos, o sea, prohibamos, ¿verdad? Perdón, digamos, se obliga a pagar impuestos, pero sin multa, por en caso que no los pague. Eso. Entonces, a ver, vamos a ver ahí cuánta gente va a terminar pagando impuestos. Así que, qué horror. Bueno, hemos terminado, se nos pasó volando el programa. Qué rápido. Es que se juntaron los tres más buenos para hablar aquí. No, mal. No, pero espero que haya sido un programa interesante para todos quienes nos escucharon este día domingo. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Kate. Y nos encontramos el próximo domingo. Sí. Vamos a proyectar cuál es Y que nos vayan dejando sus comentarios en las redes sociales sobre qué tema les gustaría que fuéramos abordando y sobre qué tema tenemos que decir la verdad, porque de eso se trata este programa. Especialmente. Así es, la hora de la verdad. Y ayúdenos a compartir el programa. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo Chao. domingo.